La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Confiados y seguros en esta declaración, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la asistencia de tu Espíritu al leer y meditar en tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 del Evangelio según San Juan, que fue escrito por el discípulo amado de Jesús, escribió el Evangelio, las 3 cartas y también el Apocalipsis, nos introduce con el primer milagro del Señor. El tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. Hubo una crisis en esa fiesta de matrimonio. Habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y cuando el vino se terminó, la madre le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Así que la crisis y la escasez se transformó en vergüenza, se acabó la bebida. Mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Él no organizaba la fiesta y su hora no había llegado. Su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. En la escasez, en la vergüenza y en la crisis siempre hay una solución: cuando hacemos lo que Cristo ordenó. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en las ceremonias de la purificación. Y en cada una cabían unos 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Es interesante que el Señor integra a los discípulos en el milagro. Le hace hacer lo que los discípulos podían hacer: llenar las tinajas de agua. Y Él hace lo que los discípulos no podían hacer: transformarla en vino, en jugo, en bebida. Ahora dice: vayan y muéstrensela al encargado, llévensela al encargado. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta fue la primera de las señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Así que el primer milagro del Señor fue para alegrar una fiesta de bodas, fue para alegrar una familia, fue para decir que a Él le interesa la familia porque Él mismo la había establecido en los orígenes de la vida. Desde el versículo 13 en adelante, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, instalados en las mesas, a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas, bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? En realidad ellos estaban ofreciendo un servicio, porque la gente venía a la fiesta y necesitaban de los animales para los sacrificios y los cultos religiosos, para las ceremonias, y los que venían de lejos no podían traer, así que los compraban allí. El problema no era la venta, el problema era cómo
el lugar donde lo estaban haciendo y cómo habían desvirtuado el papel del culto, transformándolo simplemente en un negocio de compra y venta, de cambio de dinero, y cómo todo eso ocurría en el mismo templo. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? ¿Quién eres tú para pensar que el templo es tuyo? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Lo provocaron. ¿Qué señal nos puedes mostrar que tú eres el dueño de este templo? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Estaba hablando de ese templo físico? No, estaba hablando de este templo, de su cuerpo, que sería llevada hasta la muerte y que al 3er día resucitaría. Tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Y mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Y estos son los 2 grandes temas del capítulo 2. El primer milagro en las bodas de Caná, alegrando una familia y todos los invitados, y la purificación del templo, el anuncio de que él moriría, pero que también resucitaría, porque podrían destruir su templo, el templo de su cuerpo, pero al 3er día sería levantado. Y en este capítulo 2 de Juan también hay aguas, así como en los primeros 7 capítulos de Juan. Y podríamos decir que estas aguas son aguas que producen milagros. Bueno, el agua no produce el milagro. Es el Señor que transforma el agua en bebida para la fiesta de casamiento. Si usted está en crisis, en escasez, si usted está en una dificultad, en un problema, recuerde que el Señor puede actuar e intervenir. La declaración de la Madre de Jesús fue: hagan todo lo que Él les diga. Y yo dejo para ustedes, para mí, para todos nosotros, el mismo mensaje como conclusión y cierre de este capítulo. Hagamos todo lo que Él nos diga. Nada más seguro, nada más bendecido, nada más trascendente, nada más impactante para el presente, nada más relevante, nada más importante para el futuro y para siempre. Hagan todo lo que Él nos diga. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice? ¿O queremos, como la historia de la segunda parte del capítulo, negociar, entrar en el templo con Jesús y negociar? No sé si todo, algo, una buena parte, la mayor parte, casi todo. No, ese no es un buen negocio. Hagamos todo lo que Él nos dice. Por eso, a través de la oración, pidamos fuerzas para hacerlo así.
Señor, te damos gracias por orientaciones tan claras y trascendentes, pero percibimos que tenemos que hacer como tú dices y que no siempre queremos, no siempre podemos y no siempre lo hacemos. Por eso te decimos que la disposición la tenemos, pero te pedimos fuerzas y tu poder para poder realizarlas permanentemente. Señor, queremos hacer todo lo que tú digas a través de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y a todos nuestros hermanos. Cada uno tiene sus luchas, sus problemas, sus necesidades. Cuida de cada uno y cuida de todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.